Cambiamos de tema. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la propuesta de eliminar la presidencia interina de Venezuela y que sea esta vez el Parlamento el encargado de garantizar el resguardo de los activos del país dentro y fuera. La propuesta se someterá a una segunda discusión y allí se decidirá la permanencia o no de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Oliver Fernández con la noticia. Oliver, buenos días. El 29 de diciembre se espera que citen a este nuevo debate, ¿no? Así es, Carla, un buen día para ti y para Carlos. Como siempre, un gusto saludarles desde la capital venezolana. Será el próximo 29 que se decide si por fin va a salir de la presidencia interina o se elimina la presidencia interina de Venezuela. La Asamblea Nacional este jueves, pues en un acalorado debate que duró aproximadamente unas 3 horas y media, pues decidieron que en primera discusión prácticamente modificar la ley del estatuto para la transición hacia la democracia. Y esto tiene que ver con la eliminación. Es la propuesta que han hecho estos 3 partidos que ahora se les dice el E3, que sería Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Estos 3 partidos, ellos apuestan a que es mejor salir de la presidencia interina. Ellos han dicho que no se cumplieron los objetivos. También ha habido muchas críticas porque se ha dicho que hay que hacer prácticamente un mea culpa, decir que todos están involucrados en esto de que no se lograron los objetivos. Sin embargo, muchos de los diputados que incluso renunciaron a la Asamblea Nacional el año pasado, el 4 de enero del año, este año, el 4 de enero, participaron en estas votaciones y esto, por supuesto, mantiene indignados incluso a algunos diputados de la Asamblea Nacional y a otros analistas. No se sabe cuáles serían las implicaciones de ser aprobada esta modificación de la ley del estatuto que rige la transición hacia la democracia. No se sabe si de verdad los fondos van a estar resguardados, estos fondos que se mantienen en Estados Unidos, el oro de Inglaterra, entre otros fondos que también están en Europa. Esto hasta ahora no se ha hablado, se les ha preguntado incluso a estos diputados si hay comunicación con los Estados Unidos, con el Departamento del Tesoro, con el Departamento de Estado, y hasta ahora no ha habido respuesta. Sin embargo, bueno, vamos a ver el siguiente informe en el que se muestra algunos testimonios en medio de este debate que se dio este jueves acá en Caracas. Es importante recordar que esta asamblea se hizo de manera virtual. Veamos. La propuesta pide eliminar al gobierno interino, a excepción de 3 instancias: la permanencia de la Junta Ad Hoc de PDVSA y del Banco Central de Venezuela para preservar su autonomía. En tercer lugar, la creación de una comisión ejecutiva que amplía sus funciones para la administración de gastos y la defensa de los activos de la República en el exterior. El presidente Juan Guaidó ha hecho un gran esfuerzo, pero él mismo debe estar consciente que no ha sido suficiente. Un acalorado debate que se prolongó por varias horas. La diputada Gaby Arellano propone en segunda discusión un debate de altura y poner la Constitución primero que los intereses personales. Además, enfatizó que la responsabilidad de no haber logrado los objetivos es de todos. Hoy nuestro llamado es a que se mantenga esta sesión permanente, que vayamos al debate político y no a las descalificaciones que se han hecho en medios de comunicación. El diputado Ismael García respondió a aquellos parlamentarios que se preguntan ¿para qué ha servido la presidencia interina? ¿Para qué sirve ese gobierno interino? Bueno, pregúntale a tus compañeros para qué ha servido. Para tener representantes en Monómero, en Cisgo, en el Banco Central, en todos lados. Para tener comisionados, incluso que hoy están participando aquí. Diputados que renunciaron públicamente. ¡Qué vergüenza, vale! Mientras tanto, los diputados Alfonso Marquina y Juan Pablo Guanipa argumentaron por qué debe cesar la presidencia interina. Mi posición siempre ha estado centrada en favor de la lucha que libramos por el rescate de Venezuela. Todo lo que hagamos debe abonar en el camino por el logro de una Venezuela libre. El juego es suma cero. Lo que hagamos tiene que debilitar a Maduro. El riesgo de que los activos se pierdan. Mira, y que seremos nosotros los culpables de que esos activos se pierdan, por favor. Carla, pues será el próximo 29
de diciembre que se decida si sale de la presidencia interina Juan Guaidó. Recordemos que el próximo 5 de enero debe juramentarse la nueva Asamblea Nacional. Lo que también se ha dicho es que ellos van a conservar la Junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, supuestamente para conservar su autonomía. También la Junta ad hoc que tiene que ver con PDVSA, con todos los recursos de PDVSA que de alguna manera están siendo protegidos por los Estados Unidos. Y la otra junta sería la que va a legislar en materia económica, en todo lo que tenga que ver con estos recursos que están resguardados. Algunos analistas también han dicho que es prácticamente lo mismo, solo que, bueno, van a sacar a Juan Guaidó de la presidencia interina. También otros han criticado, se han dicho que esto pudiera abrir la puerta hacia el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. Como siempre, un gusto contar con tu reporte desde la capital venezolana. Y seguimos en Venezuela porque vamos a saludar a esta hora a Ángel Godoy, secretario nacional del Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Carlos. Feliz de estar con ustedes y agradeciendo la oportunidad del contacto para expresarle a Venezuela, a Colombia y a toda Latinoamérica lo que está ocurriendo en Venezuela. Ángel, ¿qué está pasando en las fuerzas que se oponen al régimen de Nicolás Maduro? ¿Están implosionando? Bueno, fíjate, creo que hay grandes errores conceptuales en lo que tiene que ver con el tema de los sectores de oposición en Venezuela, y ahora, en medio de una coyuntura importante que nos requiere unidos, que nos exige unificados, pues surge una nueva coyuntura muy lamentable a lo interno de lo que es el conocido o el denominado G4. Ayer hubo una discusión en relación al tema del estatuto de transición, en donde parece que el acuerdo apunta a salir de la figura de Juan Guaidó, pero mantener el tema del gobierno interino, que a mi juicio es un gobierno que en lo absoluto aporta nada al país, en lo absoluto aporta nada, y que muy lamentablemente con toda esta situación que se está viviendo, desmotiva el tema de la participación de la ciudadanía frente a la coyuntura que se viene con relación al tema de las elecciones primarias, de manera que pareciera que le estuviéramos dando una oportunidad al verdadero adversario o al verdadero enemigo de Venezuela. Ángel, John Goycochea dijo en las últimas horas que lo que busca Enrique Capriles, ex candidato presidencial y además ex gobernador del estado de Miranda, es acabar prácticamente con Juan Guaidó en beneficio de Maduro. ¿Usted qué opina de estas declaraciones? Bueno, pero es que pareciera que se busca no solamente acabar con Juan Guaidó, sino acabar con la unidad, con la unificación de criterios a lo interno de los sectores de oposición, porque yo no comprendo al compañero Capriles, quien hasta hace poco, y es del partido Primero Justicia, ellos hasta hace poco tenían embajadores, tenían representantes en las distintas empresas, incluso que son los que manejaban el tema de los recursos a nivel internacional, recursos del Estado, recursos del país, recursos de los venezolanos, pero de la noche a la mañana, viendo que no hay o no pareciera haber una conveniencia política a favor de ellos, pues entonces deciden, como tú bien lo has dicho, una especie de implosión para ver dentro de los siguientes días qué ocurre para tratar de tener ahí un aprovechamiento político. Yo estas cosas de verdad que frente a la ciudadanía venezolana a mí me avergüenza, sí, porque lejos de tener un criterio unificador, un mensaje para la población que entienda que se están haciendo las cosas para mantenernos unidos, pues lamentablemente ocurre todo lo contrario. ¿Qué va a ocurrir de aquí a los próximos días? Es algo que tendremos que verificar y que ver para tenerle una respuesta al país, porque en medio de toda esta coyuntura ahí está el venezolano, sufriendo a diario los embates de no tener servicios públicos, sí, los embates de muy lamentablemente ver una moneda que cada día se devalúa más
y esto no es una respuesta. No estamos siendo útiles, la oposición no está siendo útil al país. Y los millones de venezolanos que han tenido que salir del país para huir de este régimen y de las difíciles condiciones. Usted decía, Ángel, que con estas declaraciones y esto que se está ambientando pareciera que quieren acabar con la unidad, pero precisamente eso es algo que le han criticado constantemente a los opositores del régimen de Nicolás Maduro y del chavismo en su momento, que nunca ha habido unidad. De hecho, en su momento a Capriles lo dejaron solo, es lo que le cuestionan a la oposición, y que en algún momento la oposición va a tenerle que responder a los venezolanos por no estar unidos y por de verdad no trabajar en favor de los venezolanos. Pero es que muy lamentablemente, Carla, muy lamentablemente, en los momentos en que se nos requiere unidos, por ejemplo, este es un momento en el cual el venezolano tiene que percibir a los sectores de la oposición venezolana unidos en un solo criterio, en un solo mensaje, un mensaje esperanzador, un mensaje que promueva o que facilite el tema de la movilización de la gente. Entonces, muy lamentablemente, lejos de esto, nos distanciamos con tonterías como la discusión, la primera discusión con el tema del Estatuto de la Transición. ¿Cuál transición? Si aquí jamás ha habido una transición. Aquí lo que estamos es construyendo fuerzas, unificando, configurando una fuerza opositora para enfrentar al verdadero enemigo de Venezuela. Pero es que aquí nunca ha habido una transición. ¿Qué ocurrió con aquel famoso, con aquella premisa de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? Eso jamás se dio, y jamás se dio porque muy lamentablemente no hemos sabido coincidir en tiempo y espacio dentro de los sectores de oposición para ofrecerle una salida al país, una salida al venezolano. Esa es la verdad. Entendemos que puedan haber dudas o una poca conexión con ese gobierno de transición. Hablo de los sectores venezolanos y no de los políticos, de los ciudadanos como tal. Pero ¿tú sí crees que los venezolanos están conectados con Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, con Primero Justicia y Enrique Capriles, y con los otros partidos que hoy en la asamblea esa del 2015 le están dando la espalda a Juan Guaidó y a lo que se ha hecho y logrado hasta ahora? Bueno, la respuesta está en que más de 7 millones de venezolanos han decidido irse de nuestro país para tratar de ubicarse un nuevo futuro. Eso evidentemente marca definitivamente una desconexión absoluta con el tema de la gente, del venezolano común y los sectores que representan estos partidos tradicionales: Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia. Se desconectaron, la gente no es que se desconectó de ellos, es que ellos se desconectaron de la gente para entonces hacer que los intereses a lo interno estén por encima de los intereses del país. Esa es una gran verdad que nadie puede refutar. Fíjate los estudios de opinión. Los estudios de opinión hoy día en Venezuela dan cuenta de que más del 80% de la población, escúchame esto, Carla y Carlos, más del 80% de la población siente rechazo hacia los partidos políticos tradicionales. Lo que quiere decir que la desconexión es un hecho y no es de ahorita. Esta desconexión viene desde hace años. ¿Por qué? Porque muy lamentablemente aquí el venezolano dejó de ser la prioridad dentro del discurso político y la prioridad pasó a ser el manejo de los recursos en el exterior, el manejo del oro, el manejo de empresas como monómeros. Entonces, todas estas cosas van haciendo que la gente, muy lamentablemente, establezca allí una desconfianza en contra de los sectores políticos. Y eso lamentablemente es una reacción natural, porque cuando la gente se siente indefensa ante tanta hecatombe, que ve que nadie aboga por ellos, pues la gente empieza a buscar cómo sobrevivir ante todo este maremano de esta situación económica y política que estamos viviendo aquí en Venezuela. Ángel, ¿qué decirle ahora a la comunidad internacional, a los más de 50 países que inicialmente apoyaron este gobierno interino de Juan Guaidó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperar entonces ahora de esa comunidad internacional? Esa comunidad internacional está obligada a ver adentro, en los sectores de oposición venezolanos, gente que está haciendo política con seriedad, gente que está yendo a escuchar a la gente. Aquí hay sectores políticos que muy lamentablemente se ha apartado, se ha ahogado financieramente y que no han podido desarrollar política de altura porque muy lamentablemente estos sectores que hoy día controlan todo el tema de los recursos, pues ahogan y cierran todos los caminos para quienes están haciendo política de altura.
Ese llamado a la comunidad internacional debe entenderse como que no solamente en esos sectores en donde ya está más que demostrado que no hay interés por el país, esos sectores que han sido apartados son los que ahora tienen que ser escuchados. Hay gente interesante en este país haciendo política. A esa gente hay que escucharla. ¿Qué ocurre con todo esto? Nosotros no estamos llamando a desconocer a los sectores de oposición, pero sí estamos haciendo un llamado muy claro a que las cosas se tomen en serio y que el interés del país y el interés de la gente sea lo que mueva el tema del desarrollo de la política en este país. Ahora, Ángel, ¿qué va a pasar después del 30 de diciembre? Seguramente va a salir Juan Guaidó de esa presidencia interina. ¿Y qué crees tú que debe venir para ese parlamento que uno no sabe si trabaja, si no trabaja? Es el parlamento que se eligió en 2015, pero hay un parlamento que de alguna manera se eligió por parte del régimen y que funciona en la sede original del parlamento venezolano, que es la sede del Congreso en el centro de Caracas. Es decir, ¿cómo se va a manejar todo esto? ¿Vale la pena seguir trabajando con ese parlamento o más bien lo que debería ser la fuerza de oposición en Venezuela es seguir cohesionándose para tener una propuesta a los venezolanos en esas elecciones que se van a realizar o se realizarían en el 2024? Carlos, te lo pongo de esta manera. Hay dos escenarios, el escenario real y el escenario ficticio. Hay un escenario real que nos pone en una situación muy incómoda que muy lamentablemente nos lleva a ver a Nicolás Maduro como presidente de la República. Ese es el escenario que a mí no me gusta, que yo detesto, que yo no reconozco. Y ahí el escenario ficticio, que es Asamblea Nacional 2015, que prácticamente no existe, porque esa asamblea no sesiona para el bien del país, no manejan, no tienen el poder suficiente para generar cambios y transformaciones en el país. Es un adefesio inexistente, tan inexistente como el gobierno interino. Es decir, que el problema no es el gobierno interino. Y el problema no es que signifique que ellos sean el problema, pero ni la Asamblea de 2015 ni el gobierno interino existen. ¿Por qué? Porque constitucionalmente ellos debieron haber finalizado funciones en el año 2020, porque la Constitución es muy clara. El tiempo de duración de la Asamblea que fue electa en 2015 fenece en el 2020. Entonces no podemos nosotros exigir legalidad si nosotros vamos también a trabajar sobre la base de la ilegalidad. ¿Cuáles son los recursos jurídicos que están manejándose? Yo los desconozco, porque lo que está muy claro es lo que dice en la Constitución. Inicias tu periodo en el año 2015 y terminas en el año 2020. De manera que no hay ninguna asamblea, no hay ningún gobierno interino. Aquí lo que tienen que hacer los sectores de oposición es sentarse en una mesa, tomar las cosas con seriedad y trabajar por los intereses del país, por los intereses de los venezolanos. Vamos a agradecer a Ángel Godoy, es el secretario nacional del Movimiento por la Democracia y la Inclusión en Venezuela, a quien le agradezco mucho haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la mañana de NTN 24. Ángel, será hasta la próxima.